por mi parte, me parece que, siendo que vamos a hablar de construcción de saberes, de cosas que sabemos, quiero hablar un ratito de la ciencia y del conocimiento científico, porque yo soy científica, y mi saber, mi forma de construir conocimiento viene de la ciencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la ciencia y otros saberes? Y bueno, por ahí una de las características de la ciencia es que para estudiar el mundo lo dividimos en pedacitos chiquitos. Por ejemplo, los médicos estudian el cuerpo humano y dentro del cuerpo humano la medicina ya divide, bueno, está el que estudia la sangre, el que estudia los pulmones, quien estudia la piel, y así, en pedacitos. La biología igual, unos estudian las plantas, otros los animales, del que estudia los animales uno las aves, otro los peces, y dentro de las aves cómo vive el ave o qué come. Todo lo vamos dividiendo en partecitas chiquititas para poder estudiarlas por separado a cada una de esas partecitas. Otra cosa que hacemos desde la ciencia es seguir pasos fijos para acceder a nuestra sabiduría, digamos. Primero observamos o estudiamos o las dos cosas y de ahí surge una pregunta. Y esa pregunta, lo que nosotros hacemos es imaginar una respuesta, eso llamamos hipótesis. Y después tenemos métodos, pasos que seguimos, según lo que estamos estudiando, para ver si nuestra hipótesis, esa respuesta que imaginamos, es verdad o no es verdad. En esos pasos lo que vamos haciendo es hacer de cuenta que no tenemos opinión, no tenemos historia personal, no tenemos ideas políticas, no tenemos sentimientos, y tratamos de juntar datos, como si nosotros no tuviésemos nada de todo lo que dije. Los juntamos en el laboratorio o en el campo, y después comparamos nuestra hipótesis, nuestra respuesta que habíamos imaginado a nuestra pregunta, lo comparamos con la realidad. Y acá ya pongo comillas. La comparación entre nuestra idea y la realidad la hacemos con estadística, con matemáticas. El método científico funciona bien para generar conocimiento, tiene limitaciones, pero bueno, produce una información de vuelta que sirve. Podemos crear vacunas, remedios, heladeras, celulares, satélites, etc. O sea, es una información que funciona en la realidad. Pero, el saber científico no deja de ser una construcción, algo que fabricamos, ¿sí? Lo fabricamos nosotros como sociedad, nosotras, para entender y para relacionarnos con el mundo. Esa realidad que nosotros creemos entender también es una construcción que hacemos. Es la realidad en la que cree nuestra cultura, en la que creemos, pero nuestra realidad no es única, no es la única válida, digamos, y hay otras maneras de generar conocimiento, otras sabidurías y hasta podríamos decir otras realidades. Y estas son tan válidas como el método científico, el que usan otras sociedades. Y los científicos, las científicas y toda la sociedad, muchas veces nos olvidamos de esto y actuamos como si la ciencia fuera la única verdad. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en ciencia de la conservación y nos ocupamos justamente de conservar la naturaleza para que no desaparezca. Y por ahí nos parece que hay un lugar que es importante para conservar especies y proponemos hacer parques, criar alguna especie en especial ahí dentro o prohibir la cacería. Y pareciera que olvidamos, al haber separado antes en partecitas, nos olvidamos que eran partecitas y que hay más cosas y que ese lugar puede ser también territorio y parte de otras sociedades. Sociedades con otras reglas, con otras formas de construcción tan válidas como la nuestra y que podrían incluso estas sociedades tener respuesta a la crisis ambiental y climática que atravesamos actualmente en el mundo entero. Porque según la ciencia, según las publicaciones de las revistas científicas internacionales más relevantes, estamos atravesando una crisis ambiental y climática como nunca antes. Y es una crisis, y de vuelta esto lo dice la ciencia, es una crisis causada por las acciones humanas para apropiarse de la naturaleza y así sostener el sistema industrial en el que vivimos y el nivel de consumo que queremos tener, digamos, las personas privilegiadas. Las acciones humanas
ya modificaron más de la mitad de los ecosistemas naturales terrestres. O sea, más de la mitad de la superficie terrestre está modificada. Las especies desaparecen masivamente a una velocidad como nunca antes. El clima está cambiando, el funcionamiento entero de la Tierra está cambiando, y ya cambió. Y los ecosistemas naturales que quedan en el mundo, bosques, pastizales, humedales, de esos, estimamos que el 40%, por lo menos, está en territorios indígenas. Casi la mitad de lo que nos queda de naturaleza está en territorios indígenas. A escala global estoy hablando, ¿sí? En todo el mundo. La naturaleza está mejor conservada en tierras indígenas que en otros lugares. En el sistema en el que estamos viviendo, estamos presionando a las familias indígenas que viven en la naturaleza a que se vayan a otros sitios o que desaparezcan. Hay una violación sistemática a los derechos de estas personas, les negamos el derecho al agua, a la nutrición, a su espiritualidad, a su medicina. Estamos ante crímenes gravísimos. Aquí, en la provincia de Chaco, podría haber gente que ha sido estafada o obligada a vender sus bosques sin que realmente quisiera hacerlo. Madres que con tal de conseguir una bolsa de harina, porque la verdad que subsistir solo del bosque hoy en día, sobre todo rodeado de soja o de extractivismo en general, es muy difícil. Entonces, con tal de conseguir la madre una bolsa de harina para su familia, ha dejado que corten todos sus árboles, todo su bosque. Y allá se fue su nutrición, los animales del monte, que le daban proteína, su algarroba, sus remedios. La crisis que estamos viviendo también es social y humanitaria, por lo menos en la región chaqueña. Y la región chaqueña es la región boscosa más grande del continente, después de Amazonía. Hay muchas especies que solo existen aquí, en ningún otro lugar. La región chaqueña tiene también una de las tasas de deforestación, de pérdida de bosques, más grande del mundo. Lo que lleva a que desaparezcan los bosques es el avance de las topadoras, que cortan todo lo que hay. Y después vienen las plantaciones de soja industrial, que lleva mucho veneno. Y de pasturas exóticas para vacas también. La soja y las vacas que producimos industrialmente son para exportar, para vender afuera. Estas producciones no las hacen los indígenas, ni las personas que viven en esos territorios, que crecieron ahí, no generalmente personas que vienen de otros lados. En general personas con plata, con poder, compran grandes tierras, ponen sus topadoras y avanzan. Y si había familias en ese territorio, a veces se las hace salir a punta de pistola. Otras veces ocurren perversiones como las que contaba antes, ¿no? Se acorrala a las familias locales, se aprovechan de su hambre, de sus necesidades, para hacer que se vayan o que pierdan todo. Así en algún modo también pierden su existencia. Y a la larga probablemente se tengan que ir. Y el desmonte avanza y nos va matando a todos. Y perder el bosque es perder una masa verde gigante que regula nuestro clima, tanto las lluvias como los ciclos de lluvia y sequía. Este año tuvimos una sequía como nunca antes en el Chaco Seco, incendios, el año pasado tuvimos inundaciones, también perdemos la regulación de la temperatura, podemos llegar a 45 grados en octubre en Resistencia, como pasó este año. Perdemos los árboles que retienen el suelo y su fertilidad. Sin los árboles las costas de los ríos se lavan, y el suelo tan finito del Chaco se vuela. El fin de semana había fotos de la localidad de Castelli que se veía el suelo volando por el aire, que son esas tormentas de tierra, es el suelo que se va. Perdemos la materia orgánica, también el suelo se vuelve infértil, se erosiona, se desertifica, sin las copas de los árboles le llueve encima y se va. Y suben las napas subterráneas de agua, y se pueden salinizar más fácil, y perdemos agua que podríamos tomar, agua potable. Y además de todo eso, le estamos robando la existencia a las comunidades indígenas y campesinas, que como dije al principio, tienen otra forma de relacionarse con el mundo y otros saberes. Y todo lo que estoy contando acá, lo vi yo o lo dice la ciencia. No es que lo leí en algún lado, digamos, en Villiquen o en una revista así nomás, sino que esto es algo que yo creo que está pasando, y la ciencia realmente reconoce que nuestros saberes científicos solo son insuficientes para solucionar todo lo que está pasando. Esta crisis
climática, ambiental, humanitaria en que nos encontramos. No podemos resolver solo desde la ciencia. Tenemos que construir saberes y soluciones en conjunto con las naciones indígenas, que si no respetamos sus derechos y contribuimos a que vivan bien, no vamos a poder solucionar, no vamos a poder triunfar con ningún manejo que hagamos para solucionar el problema en que estamos. La ciencia también reconoce que no podemos decidir de arriba hacia abajo cómo solucionar la crisis. O sea que no puedo ir yo y decirle a la comunidad indígena que vive en algún lugar que a mí me parece importante conservar, ustedes tienen que hacer así. Lo vamos a tener que construir entre todos. Y de vuelta, obviamente todos tenemos una ideología, todas tenemos una ideología, pero esto que estoy diciendo es lo que dice la ciencia hoy en día. La construcción tiene que ser entre todos. Las personas en los territorios tienen que vivir bien, y bien no significa lo que a mí me parece bien, significa lo que a ellos les parece bien. Y la conservación tiene un costo, y no podemos esperar que el costo de la conservación lo paguen solas las comunidades que por siglos le estamos lastimando con nuestra forma de actuar.